Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, veremos un suceso bastante curioso que tuvo lugar dentro de la gran historia canónica de Star Wars. Y en concreto me refiero a lo que sucede en la edición número 36 de la saga de cómics creados por Marvel, los cuales, si lo recuerdan, cubre el marco de tiempo que existe entre el episodio 4, Una Nueva Esperanza, y el 5, El Imperio Contraataca, en una historia que curiosamente protagoniza el droide astromecánico más querido de toda la saga, R2-D2. Y esta pequeña historia sucede al interior de un conflicto mayor entre el Imperio y las fuerzas rebeldes, una que se siente como una bocanada de aire fresco, ya que funciona bastante bien por sí misma, al ser una aventura sencilla, casi independiente y emocionante y bastante redonda de inicio a fin. Esta pues es una historia titulada La venganza del astromecánico, una con unas claras rimas no solo a la trilogía original, sino también hacia con las precuelas. Pero para entrar en materia tenemos que recordar que en el momento donde se desarrolla esta aventura, la galaxia estaba metida profundamente ya en la guerra, y esta historia comienza justo después del asedio imperial al planeta Turren 7. En dicho ataque, las fuerzas imperiales provocarían que nuestra triada de héroes, Luke Skywalker, Leia Organa y Han Solo, intervinieran en el ataque para ayudar al pequeño planeta. Y es gracias a esa intervención que Darth Vader enviaría a sus fuerzas de élite de Stormtroopers, conocidas ahí como el Escuadrón Cicatriz, para vencer a la facción rebelde. Y durante la batalla, el Escuadrón Cicatriz se vería humillado por las fuerzas rebeldes, ya que éstas pudieron evitar el triunfo del Imperio. Sin embargo, el Escuadrón Cicatriz no escapó de Turren 7 con las manos vacías, ya que como premio de consolación lograrían capturar a nuestro querido droide de protocolo C-3PO. Y después de la retirada y teniendo como rehén a Tripio, el escuadrón se estaría esforzando en sacar toda la información que pudieran del droide de protocolo. Afortunadamente, para la rebelión, la información que Tripio poseía era de poca utilidad para ellos. Así que entre ese factor y su renuencia a dar pistas sobre el paradero de sus amigos, el Imperio entonces decidió encarcelarlo mientras pensaban qué iban a hacer con él. Pero justo aquí es donde las cosas cambiarían, ya que desde la base rebelde, nuestro querido y pequeño astromecánico R2-D2 escucharía cómo el Imperio tenía preso a su amigo. Así que en un arranque de valentía y cariño, ignorando también cualquier protocolo de seguridad, R2-D2 decidiría por su propia disposición ir a rescatar a su amigo, y tomaría ahí un X-Wing sin permiso alguno, por lo que así R2 abandonaría la base rebelde y viajaría de forma solitaria hasta el Star Destroyer donde tenían a su amigo para realizar ahí una peligrosa y brutal misión de rescate. Y una vez alcanzada dicha nave, R2 pilotearía el X-Wing hasta que los radares del Star Destroyers lo pudieran identificar. Entonces apagaría la nave y los soldados del Imperio utilizarían su radio tractor para atrapar a la indefensa nave X-Wing y mantenerla así prisionera en uno de los hangares. Pero en ese momento, cuando los Stormtroopers llegarían para analizar el X-Wing, se darían cuenta que este estaba vacío, algo que los desconcierta, ya que R2 parece estar desactivado y que tampoco hay ningún piloto en la cabina. Pero astutamente, esto sería parte del plan de R2-D2, ya que sin previo aviso y mientras era sostenido por un miembro de la Fuerza Imperial, sacaría una de sus herramientas ocultas y electrocutaría a todos los Stormtroopers que estaban intentando analizarlo. Y desde el puente de mando de la nave, el Capitán Imperial escucharía el caos que se estaba generando abajo en el hangar, pero desgraciadamente no tenía imagen holográfica de las cámaras de seguridad. El capitán pues pediría refuerzos inmediatos para ayudar en los hangares, creyendo ahí que por lo que alcanzó a escuchar en la radio, que se trataba de una emboscada realizada por un gran y peligroso droide. Algo que claro era una mera ironía, ya que nadie se imaginaba que el peligroso droide se trataba de una pequeña unidad astromecánica, nuestro querido R2-D2, y él pues se movería sin problema por los pasillos del destructor estelar, mientras ahí los refuerzos imperiales lo pasaban de largo, ya que en él no veían nada raro ni amenazante, solo pues un simple droide de la serie R. Y usando aquí una de sus conexiones para terminales de computadora, R2-D2 tomaría el mando para interferir las comunicaciones de la nave y así evitar ser atrapado. Y así, hablando con la computadora de la nave, R2-D2 lograría no solo saber la locación precisa donde se encontraba prisionero su amigo dorado, sino que al mismo tiempo usaría el panel de control para crear caos en medio del Star Destroyer y con ello ganar más tiempo. Es así, con la ayuda de esta computadora, que R2-D2 apagaría luces, generaría incendios, humo y desconcierto general adentro de la nave, los cuales servirían
para formar una gran confusión entre los refuerzos que el capitán había enviado, y en un cierto momento lograría que dos grupos de Stormtroopers pelearan entre sí, pues en medio del caos cada escuadrón creería que el otro era su enemigo, temiendo pues a esa amenaza oculta que nadie había podido identificar. Con esto pues la astucia de Artu se demostraría y comenzaría a acumular cuerpos de los imperiales tras de sí, por lo que después de la trifulca y habiendo vencido a varios Stormtroopers sin un solo rasguño, Artu pasaría junto al puente de control de la nave sin que el capitán ni ninguna fuerza imperial sospechase nada. Esto resulta bastante cómico, ya que las fuerzas imperiales estarían cada vez más desesperadas por encontrarlo, aunque literalmente lo tendrían ahí justo a su lado. Y mientras los villanos de esta historia estaban confundidos y obsesionados por encontrar al intruso, el rumor se empezaría a propagar entre las fuerzas imperiales. Todos estaban llenos de miedo y estaban convencidos que el droide se trataba de una figura poderosa y peligrosa. Así pues, incluso buscarían entre sus propios droides de seguridad de la serie K, pensando en que tenían entre ellos un infiltrado rebelde. Pero lo que haría R2-D2 desde una simple terminal sería un acto de venganza pura de este astromecánico, ya que en pocos segundos aumentaría más y más el caos, usando ahí las defensas internas para incinerar escuadrones enteros de troopers, al igual que lanzarlos y encerrarlos hasta los depósitos de basura, o peor aún, activar las escotillas de ciertos lugares claves para así lanzar a sus enemigos hasta el frío vacío del espacio para una muerte segura. La demostración de Artu ahí pues sería brutal contra cientos de Stormtroopers imperiales. Es entonces que veríamos por fin que C-3PO estaba atado en una oscura celda, mientras ahí un oficial del imperio lo estaría intimidando, explicándole que el capitán tenía la intención de desarmarlo en piezas y venderlo después como chatarra. Y nervioso como siempre, 3PO intentaría sin éxito convencerlo de que podría serles útil como un simple esclavo o un droide de protocolo. Pero sería en medio de esta conversación cuando de pronto R2-D2 se aparecería por la puerta de la celda, por lo que claro, 3PO estallaría de felicidad celebrando la llegada de su amigo. Y en ese momento el oficial imperial entendería muy bien que ese pequeño astromecánico era el droide que todos estaban buscando en el Star Destroyer. Sin embargo, esa revelación no le serviría de mucho al oficial, ya que así como lo hizo con los demás soldados, R2-D2 lograría violentamente electrocutarlo y desamarrar al mismo tiempo a su dorado amigo. Y así, aprovechando el caos, ambos caminarían con relativa tranquilidad de regreso al hangar, como si estuvieran recorriendo justamente un lugar familiar. Y mientras escapaban por los pasillos, C-3PO le preguntaría a R2-D2 que cómo era posible que había podido vencer y aturdir a tantos Stormtroopers en su camino para rescatarlo. A lo que aquí, con sus clásicos pitidos, R2 le informaría que le pidió a Chewbacca, nuestro querido Wookiee, que mejorase sus sistemas de defensa. Por eso, pues, había podido ser más agresivo. Y algo importante que sucede aquí, Masters, es que 3PO le hace la observación que dicha mejora en las defensas acabaría rápidamente con las reservas de energía de R2, lo que en teoría pues haría prácticamente imposible toda la operación de rescate, la cual se estaba llevando en ese preciso momento. Es entonces que, aunque no se nos dice expresamente, que poco a poco nos daríamos cuenta que lo que estaba haciendo R2-D2 es algo bastante humano, como si dentro de su coraza metálica R2-D2 tuviera una especie de impulso, alma o corazón, ya que aunque no tiene sentido que llegara tan lejos, pudo hacerlo sin ninguna complicación solamente para salvar a su amigo, algo que nos habla muy bien de este comprometido droide y del estrecho lazo de décadas entre estos dos droides. Es así que ambos robots continuarían por la nave hasta que lograrían llegar por fin al hangar. Y en un momento cómico, 3PO se escandalizaría ante la idea de que R2-D2 fue el único que en realidad vino a rescatarlo. Y hasta le mencionaría que lo correcto sería que fuera él y no R2 el que piloteara el X-Wing para escapar. Pero como sabemos, Masters, eso es absolutamente ridículo, ya que 3PO no tiene ningún tipo de habilidad como piloto. Y eso R2-D2 lo sabía muy bien. Así que de inmediato ignoraría la sugerencia de su amigo y ambos así se terminarían alejando en el X-Wing con R2-D2 piloteando la nave. Pero ahí no acabaría la cosa, ya que una vez que estarían fuera del Star Destroyers, los oficiales dentro del crucero capital intentarían volver a atraparlos con el rayo tractor. Pero el capitán de la nave, molesto y sintiendo que no tenían oportunidad contra ellos, decidiría mejor utilizar los turboláseres de la nave para destruirlos. Los disparos gigantes entonces serían esquivados por muy poco margen por el X-Wing, justamente gracias a la habilidad de
R2-D2 para pilotear. Y desesperado por no poder acabar con ellos, el capitán empezaría a quejarse y a ordenar nervioso que destruyeran al X-Wing como diera lugar. Esto antes de que Lord Vader se llegase a enterar de que su droide prisionero había escapado. Y con este comentario nos daremos cuenta que justo esa era la nave personal y el Star Destroyer de Vader, donde previamente el Escuadrón Cicatriz le había llevado al droide rebelde. Por lo que ante el sorpresivo caos es justo Vader quien aparece detrás del capitán aquí. Y ahí le dice que ya se enteró del problema y que ha escuchado todas las incompetencias cometidas por la flota imperial. Y evidentemente molesto, Vader ahogaría con un potente estrangulamiento de la fuerza al capitán. Y así, lleno de ira, decidiría ir personalmente tras el X-Wing rebelde, dándonos aquí una rima más de quienes fueron piloto y asistente por muchos años justamente en las guerras de los clones. Pero también esto es un guiño bastante interesante, ya que sabemos que Vader fue la persona que construyó a C-3PO hace muchos años, cuando en aquellos años no era un señor oscuro de los Sith y vivía con el nombre del niño Anakin Skywalker. Esto pues simplemente hace que nos preguntemos qué hubiera sucedido si en ese momento Vader hubiera logrado atrapar a estos dos droides que en un momento fueron como su familia. Pero para fortuna de nuestros queridos droides, después de una emocionante persecución en la que R2-D2 cede y le pide a Tripio que le ayude a calcular el salto al hiperespacio, ya que él estaba muy ocupado evitando los disparos de la nave de Darth Vader, que ambos así en un golpe de suerte lograrían escapar. Pero lo verdaderamente interesante de esto está en la forma en que pudieron huir, ya que esto se da en un momento bastante poético de la persecución. Vader aquí dice para sí mismo que el piloto misterioso del X-Wing debía ser alguien muy talentoso o ser alguien que aprendió muy bien de alguien para tener esas habilidades. Y como bien sabemos, esto es una referencia directa a que R2-D2 aprendió maniobras justamente de Anakin Skywalker, fruto de cuando era su compañero de vuelo durante la Guerra de los Clones, mucho antes pues de que se transformara en el Lord de los Sith Darth Vader. Así que de cierta manera, Vader recibiría aquí una dosis de su propio chocolate, ya que en el momento más álgido de la persecución, justo cuando parecería que el Señor Oscuro los tenía acorralados, de la nada aparecerían refuerzos rebeldes que habían llegado para ayudarles. Esos refuerzos no eran nada más y nada menos que nuestros héroes Luke Skywalker y Han Solo. Y después aquí de una pequeña batalla espacial y con la distracción necesaria, este equipo lograría dar el salto al hiperespacio y así escapar de sus perseguidores. Y es así que mientras viajaban en el hiperespacio, Tripio, haciendo uno de sus clásicos alardes, presumiría a través de la radio que el escape se logró a él. Y claro, no gracias a las habilidades de R2-D2, ya que según el droide dorado, el pequeño astromecánico casi había logrado que los mataran. Desde luego, Han y Luke terminarían ignorando los comentarios de Tripio y mejor se concentrarían en agradecer que tenían a ambos de vuelta sanos y salvos. Y es así que Tripio, en un último comentario, aceptaría que quizás R2-D2 sí tenía algo de mérito, pero a la vez sentía que su pequeño amigo de blanco lo trataba algunas veces mal. Hasta aquí la observación evidentemente falsa que los captores del Imperio lo habían tratado mejor que él. Y nuestro pequeño Arto, como el buen amigo que siempre fue, terminaría dejando pasar aquel comentario, aunque sabría, al igual que nosotros, que la brutal misión fue exitosa justamente gracias a él. Es aquí donde termina la historia principal del número 36 de los cómics de Star Wars, una serie que curiosamente acaba de concluir, Masters. Pero si quieren saber cómo se da esa épica conclusión en un combate mano a mano entre Chewbacca y Vader, mientras los rebeldes aquí intentaban dar con una nueva base antes de los sucesos del Imperio contraataca, esa historia se las dejaré aquí en las pantallas finales, junto con más aventuras sobre la saga que seguramente serán de su interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.